Finalmente llegó al canal el nuevo Motorola Razr, la versión 5G, que es la renovación del teléfono lanzado en el 2019, que hace conmemoración al tradicional Razr V3 del 2004. Vamos a ver que si ustedes lo compran les va a venir en esta super caja muy bien presentado, nada que ver a los empaques tradicionales, y vamos a abrirlo para ver cómo es. Tenemos el teléfono a primera vista y un detalle curioso es que en la parte de abajo de la caja tenemos estos agujeritos que en realidad es un altavoz. Si nosotros ponemos el teléfono en su base, acá como lo tenemos, va a amplificar el sonido y se puede usar como una especie de parlante. Nos vamos a encontrar también con este estuche en la parte de atrás que por supuesto dice el modelo Razr. Una vez que lo sacamos podemos ver que parece un típico estuche de anteojos, es bastante duro, macizo. Lo abrimos y nos encontramos con estas cosas. ¿Cuáles son? Por un lado tenemos el cargador del teléfono, un cargador tradicional de toda la vida. También nos encontramos con el conector USB a micro USB-C para cargar el teléfono o bajar archivos a la computadora. Este Razr V3 no tiene entrada directamente el jack de 3.5 para auriculares, entonces lo que hace es que viene este adaptador tipo USB-C, entonces lo enchufamos en el teléfono y ahora sí podemos conectar el auricular. También tenemos el típico pinchito para la ranura nano SIM, pero también hay que destacar que este teléfono es compatible con las nuevas eSIM. Esto quiere decir que ya no necesitamos el chip físico para decirle cuál es nuestro operador al equipo. Acá tenemos una especie de presentación y de bienvenida de Razr que nos explica un poco cómo funciona, pero tampoco lo vamos a leer. Dejando esto por un lado y volviendo con el teléfono, que es lo que todos queremos ver, vamos a mencionar rápidamente algunas de sus principales características. Esta pantallita externa es de 2,7 pulgadas. Si lo abrimos nos vamos a encontrar con la pantalla principal de 6,2 pulgadas, que es un panel OLED. Tenemos la cámara principal de 48 megapíxeles, también tenemos la cámara frontal de 20 megapíxeles, 8 GB de memoria RAM, 256 GB de almacenamiento interno y el procesador Snapdragon 765G. Además viene con una batería de 2800 mAh. Al tenerlo en la mano se siente que es un teléfono super premium, muy bien construido, no solo en sus materiales, sino que ahora también vamos a ver cómo funciona este engranaje para hacer que la pantalla se doble y luego se despliegue. Que ahí se ve muy bien cuando doblamos el teléfono, la pantalla se mete un poco para adentro. Lo que hace es doblarse un poquito más levemente todo en esta zona y así cuidar su uso. Claro también que tenemos unos bordes bastante gruesos que por eso vamos a encender el teléfono y poderlos ver. Acá tenemos un botoncito muy chiquito para encender el teléfono. Mientras se enciende, quizás ahí con la luz se puede llegar a ver un poquito cómo esta zona tiene las marcas de los pliegues. Ahora quiero ver con la pantalla encendida si se llega a apreciar o no, pero si no, la primera vista es que se ve y es lógico que pase. Recién terminé de configurar el teléfono y la pantalla se ve mucho mejor de lo que pensaba. Al ser un panel OLED tiene muy buena definición por más que su resolución sea HD+. Otra cosa que me doy cuenta acá en el tacto, que al pasar el dedo encima del pliegue de la pantalla se nota un poquito donde está la curvatura. Sin embargo, viéndolo así de frente, la verdad que no se aprecia ninguna raya ni nada por el estilo. Sin embargo, si ponemos el teléfono frente a la luz que le pegue bien directo, sí se puede observar donde está la zona de la pantalla que ya tiene un poco de curvatura. Tenemos en el lateral derecho los botones para bajar y subir volumen, que a mi gusto queda un poco alto. No es una posición natural de la mano, debería estar acá más cercano al engranaje, pero se ve que por cuestiones mecánicas lo tuvieron que poner acá arriba. Lo mismo sucede con el botón para bloquear o apagar, que está acá, está muy arriba y no se llega a pulsar cómodamente. Ahí sí llego, pero no puedo usar el teléfono así. Debería estar también a esta altura. También tiene unas especies de almohaditas acá a los dos costados, que es para apoyar la pantalla y que no cierre directamente, que no se lastime ahí cuando lo cerramos. Y también les quería mostrar cómo acá en la parte de arriba, cuando cerramos el teléfono, es como que se sube la pantalla. A ver si ahí en la cámara lo logro enfocar y vamos a ver que cuando cerramos se va subiendo muy de a poquito. De todas maneras, en el análisis completo de este equipo lo vamos a ver más en profundidad y cómo es que funciona estos sensores y el sistema mecánico. Estas son las aplicaciones que vienen en el sistema, muy pocas las de siempre de Motorola y de Android. Sin embargo, está este Astro Odyssey que vino de fábrica por defecto. Vamos a ver qué es. Acá lo tenemos, es un jueguito tipo el de Google Chrome cuando nos quedamos sin internet. ¿Se podrá jugar con la pantalla cerrada? A ver, con razón, se me hacía raro que teniendo la pantalla grande venga este juego
instalado. Se ve como tiene mucha presencia estos sistemas de engranaje, incluso si prestamos atención se ve ahí como es un engranaje que cuando nosotros giramos la pantalla es cuando actúa. Ahí al estar el teléfono encendido se puede ver mejor cómo se pliega para adentro. Vamos al inicio que tiene más luz. Ahí quiero que vean cómo se mete para dentro de la pantalla, que es bastante curioso. Ahí se puede ver cómo va dejando un espacio y de esta manera se protege, y es por eso que se ve el pliegue no solo acá en la mitad, sino que se ve en todo este espacio, ya que es todo esto lo que se dobla. Si bien en el táctil se siente un poco, se nota al tocar la pantalla, pero por lo que estamos probando por ahora, que no es mucho, recién terminé de configurar el teléfono, no afecta en ningún punto de la pantalla. Sin embargo, se los voy a confirmar en su análisis más adelante. Tenemos acá la pantallita secundaria. Vamos a ver qué podemos hacer, o por lo menos qué nos sugiere Motorola. Tenemos algunos atajos rápidos. Acá accedemos a la cámara frontal, si no me equivoco, que es la principal, pero la usamos tipo selfie. Es súper fácil, tocamos en la pantalla y saca la foto. Después, ¿qué más? Si deslizamos para abajo tenemos todas las notificaciones que nos fueron llegando, y si vamos de nuevo a la pantalla de inicio y nos vamos a lateral, después tenemos la calculadora, tenemos YouTube y acá el marcador para hacer llamadas rápidamente de emergencia, por ejemplo. Esto se navega igual, deslizamos desde abajo y vamos a la pantalla de inicio, deslizamos desde los costados y vamos para atrás también. Obviamente estas tres apps principales son configurables. Acá YouTube todavía no la usé, por eso no me deja entrar, pero tenemos bastantes atajos rápidos. Y así evitar abrir el teléfono innecesariamente. Me llama la atención cómo calentó un poquito el teléfono acá en la parte de atrás. Puede ser que sea porque se exigió, porque recién lo configuré por primera vez. Vamos a ver si en el día a día también hace esto o no lo hace más. Sin embargo, en su análisis completo les voy a avisar si es que esto pasa siempre o no. Sobre todo en esta parte donde están los componentes. Ahora me voy a poner a probar el teléfono. Vamos a usarlo como equipo personal, a ver qué le podemos sacar de curioso y de oculto a este equipo, a ver si vale la pena comprárselo para el día a día o no, ya que la verdad que es algo diferente a lo que venimos acostumbrados. Su precio también lo es diferente. Es un teléfono que hoy en día vale 150.000 pesos acá en Argentina, vale como un tope de línea de cualquier de las principales marcas. Hay que pensar bien si este teléfono es una buena inversión o no. Para no perderte mi opinión y el análisis completo de este nuevo Motorola Razr 5G, no olvides suscribirte acá debajo. También puedes dejar tu me gusta a este video, que ayuda un montón al canal a seguir creciendo. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima. Chau chau.